que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero repetir otra vez aquello que hemos visto el miércoles, solamente de manera introductoria. Describimos esta palabra hebraica, tikkun Adam y tikkun olam, que describen nuestra colaboración en la reparación de lo que Dios está haciendo. Explicamos el propósito eterno y cómo cuando el hombre cayó, resolvió todo desde la dimensión de caída. ¿A qué llamamos dimensión caída? Le llamamos dimensión caída a que a todo lo que el hombre perdió trató de satisfacerlo con sus propias fuerzas. Es decir, perdió la identidad que tenía Adán en el Edén, perdió la seguridad que tenía Adán en el Edén, perdió la provisión que tenía Adán en el Edén. Entonces, todo luego de la caída entró un sistema de necesidad donde el hombre, su prédica y su anuncio fue desde esta dimensión de caída. Y uno de los pilares que el hombre perdió en la caída es la comunión. Por eso también tenemos que asegurar entre nosotros, y es mi tema en esta mañana, ya vimos el para qué del anuncio, ya vimos cómo anunciarlo, ya vimos la importancia del anuncio completo, y en esta mañana quiero exponerles a ustedes cómo también el anuncio resuelve los problemas de comunión. Diga conmigo, el anuncio resuelve los problemas de comunión. Para eso, repito, el verso 2 de Primera de Juan capítulo 1, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se nos manifestó. Verso 3, por favor. Y dice lo siguiente, les anunciamos, y presta atención el carácter del anuncio. Les anunciamos lo que hemos, diga, ver y oír, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. O sea, que lo que está exponiendo Juan en esta primera carta es que el anuncio también fortalece nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. O sea, fíjense, el anuncio nos da toda la virtud de Dios, el anuncio nos llena de pasión, el anuncio nos da vida, pero ahora también en esta mañana, y donde quiero hacer mucha fuerza, es que el anuncio resuelve los problemas de comunión con Dios y de comunión con mis hermanos. ¿Qué milagro tendría que acontecer entre nosotros? Es que en vez de tomarnos horas para resolver nuestra comunión con Dios o con nuestros hermanos, simplemente, si nos enfocamos tú y yo a anunciar lo mismo, resolvemos inmediatamente el problema de comunión. ¿Cómo podemos resolver de manera rápida asuntos maritales? Si los dos anunciamos lo mismo, vamos a tener la misma pasión por hacer algo y resolver algo. Entonces se reducen los marcos de nuestros problemas. ¿Cómo reducimos el problema entre la hermandad? Porque quiérame decir, en la medida que vamos aumentando cantidad de personas que vienen de distintos contextos y distintas maneras de pensar, algún problema va a haber. Pero ¿cómo lo evitamos o cómo lo resolvemos? Por medio del mismo anuncio. Personas que tienen el mismo anuncio garantizan la reducción de las pérdidas de la comunión. Personas que están cargadas a anunciar lo mismo entran en algo en común. Pedro tenía una teología distinta que la de Pablo. La comprensión de Pedro era completamente distinta a la de Pablo. Esto lo tendríamos que hablar en un miércoles de mesa, porque es un asunto un poco pesado, pero Pedro, como apóstol, no coincidía en la teología de Pablo. Pedro llegó a decir cuando vio comida, mis labios no son inmundos, yo no probaré esto. La teología de Pedro era una teología muy judía, muy radical. Ahora, ¿cuál era la diferencia
Entre el anuncio que recibió Pedro y el anuncio que recibió Pablo, esto lo tenemos que entender así, rápido. El anuncio que recibió Pedro era un anuncio por causa de haber visto a Jesús. Diga conmigo, ver a Jesús. Entendamos esto. Pero el anuncio que recibió el apóstol Pablo, ex Saulo, era un anuncio que había visto a Cristo. Son dos cosas que parecieran un juego de palabras, pero la realidad es complejo. Porque Pedro solamente había visto al Jesús caminando por la tierra, sus milagros y su humanidad. Pero ahora a Saulo se le había confiado un anuncio que era más alto, que era el anuncio de Cristo. Ver a Cristo, oír a Cristo, me da un anuncio global hacia las naciones. Solamente el mensaje de Jesús podía repercutir a los judíos que estaban allí. Hasta Jesús mismo llegó a decir que los gentiles no podrían comer la comida que estaba en la mesa de Jesús. Pero la teología paulina que entra en escena luego de Pablo, aunque usted no lo crea, usted tiene que ver en las Escrituras que el apóstol Pablo y Pedro tienen una discusión. Si usted dice, discutí con mi hermano, pastor, ¿cómo hacemos? Hasta Pablo y Pedro tenían problemas de cómo veían la cosa y cómo lo reunificaban. Lo reunificaban viendo lo mismo y anunciando lo mismo. Hermano, podemos tener muchas diferencias porque las tenemos. Pero ¿cómo lograremos ser uno teniendo el mismo anuncio? El mismo anuncio nos hace converger nuestras diferencias. Hice una estadística a modo de broma, a modo de gracia, pero a modo de estadística en mi Instagram. En Instagram hay una manera de hacer estadísticas, vas haciendo preguntas. Y luego publiqué los resultados. Eran preguntas aleatorias, preguntas si alguien cree en el rapto o no, si alguien cree en los extraterrestres o no, si a alguien le gustan los pastelitos de membrillo o batata. ¿Cuántos son equipo de membrillo? Levanten su mano los membrillos. Ellos recibirán el reino de los cielos. Los de batata les espera un destino. Y los que dicen dulce de leche, esos son pecadores. Ya son herejes eso. Todas esas preguntas revelaron a mí y digo, de las 1000 personas que me siguen en Instagram, la variedad que tenía, uno creía en una cosa, la otra creía en todo. Y digo, ¿cómo unificamos las diferencias? Porque quiero pensar que todos son mis hermanos y mi familia. Ahora, el punto es que mientras el mismo anuncio nos converja, todos vamos a tener el mismo motor para hacer lo que tenemos que hacer. Por favor, puede decirle que está a su lado, no importa las diferencias, somos uno. Y más si es su esposo, denle un besito. Aquí Juan dice, lo que hemos visto y oído, o sea, el anuncio que tenían, dice, anunciamos para que ustedes, o sea, el mismo anuncio a mí me proporciona que ahora tengan comunión con nosotros y esa comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan tiene algunas dificultades a la hora de escribir. ¿Cuáles son sus dificultades? Y en esto usted tiene que entenderlo rápido. Juan tenía como enemistad a alguien que se llamaba la doctrina de los gnósticos. Los gnósticos anulaban la carnalidad de Jesús, es decir, no creían que Jesús vino en carne. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Es que Juan tenía que defender la verdad y quitar los errores de los gnósticos que operaban en ese momento. Por eso tenía que decir, yo anuncio lo que he visto y oído, yo lo vi resucitar. Yo vi esta realidad de verlo y oírlo a mí me empodera. Por eso usted puede ver, presta atención a este detalle y un dato de color en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas dan una genealogía. Diga conmigo, genealogía. Diga conmigo, Nabu. Desde acá, todos terminamos juntos. Mateo, Marcos, Lucas dan una genealogía, es decir, un árbol genealógico donde dice hijo de. Pero ese linaje es un linaje completamente y un registro judío por una cuestión de sangre. Pero Juan, al tener como opositores a los gnósticos, va a ir más allá. Y Juan capítulo 1, verso 1, le podemos poner rápido a Alessio en pantalla, solamente para hacer mención de cómo Juan
no es que tiene un entendimiento elevado, es que el adversario de su relato es un poco más pesado. Entonces Juan llega a decir, podemos poner Juan, no primera Juan, sino Juan capítulo 1, verso 1. Juan escribió el Evangelio y escribió las cartas. En esta vimos lo que hemos visto y oído. Juan capítulo 1, verso 1 define, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la genealogía de Mateo, Marcos, Lucas era distinta porque su audiencia era distinta y Juan tenía que mostrar que ese verbo que vino y ya existía, que era Jesús mismo y que estaba con Dios y que era Dios. Verso 2, por favor, podemos ponerlo en pantalla. Él estaba con Dios en el principio. Verso siguiente. Él estaba con Dios. Por medio de todas las cosas y empieza a dar una exaltación, algo que se llama doxología, una alabanza a la genealogía ahora, no de Jesús, sino de Cristo. Dijimos Pedro y Pablo. Pedro recibió un anuncio de Jesús. Ahora Pablo, su anuncio es más poderoso porque le recibió el de Cristo. Juan tiene que describir esto. Mira, a mí me pasa algo para que usted lo entienda y para que vea cuál es la veracidad del asunto. Gracias a todos los que me saludaron. Hoy cumplo 25 años. Miren, me pasa algo y en estos días también descubrí otra cosa más. En mi documento nacional de identidad, yo nací el 21 de agosto de 1991. Yo nací el 21 de agosto. En mi documento, en mi DNI. Según el relato de mi madre, yo nací el 22 de agosto. ¿Por qué? Nací a la madrugada del 22. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto es en serio, es radical. Ella me contó, me dijo, no, vos no naciste el 22. Siempre me lo festejaron el 22. ¿Por qué? Porque según los relatos de mi madre, yo nací a la madrugada del 22, pero para hacerla más simple, los que me escribieron, no sé cómo es los trámites, me escribieron 21 de agosto. Y recientemente mi esposa encuentra la libreta de salud, que es amarilla, no sé si sigue estando, pero una libreta de salud, por lo menos en Córdoba está, es amarilla donde te anotan las vacunas del bebé y todo. Y paradójicamente dice que nací el 23. Señoras, algo conmigo. Tengo un problema de nacimiento. Ahora, escuche principio. Diga conmigo principio. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Los trámites? ¿La libreta de salud? ¿O mi madre que me dio a luz? Bien, pastora. ¿Quién tiene autoridad? ¿El relato o lo que hemos visto y oído? Aprenda este principio. La única voz oficial que nos empodera para dar un anuncio es la voz del Hijo de Dios. Podemos tener toda la información legal, podemos tener todas las cartas habidas por haber. Y por eso Juan dice lo que hemos visto y oído. O sea, de primera mano el anuncio me ingresa a la comunión y me da el poder para tener comunión con Dios y comunión con mis hermanos, para que este anuncio no sea cargado de esta palabrita, inexactitud. Lo único que tiene la exactitud, hermanos, es la voz del Hijo. Así como la de mi madre. Ella sabe cuándo sufrió dolor de parto y cuándo yo salí del vientre. Entonces yo no puedo decir, no, pero es que acá dice, ahí entra nuestra cabeza de termo, con mucho perdón de esta palabra. No, pero acá dice, pastor, acá. Sí. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Porque en definitiva, la verdad absoluta y no relativa la tiene la voz del Hijo de Dios. Amén. Esta realidad la quiero exponer en 3 partes. Anote, por favor, lo que tiene la sana costumbre de anotar. Quiero seguir un orden progresivo. Primero, anunciamos la vida para tener comunión unos y otros. Primero, anunciamos la vida para tener comunión unos y otros. La versión TLA y la versión NBI dicen de este versículo: así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios y el Padre. La NBI dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, según los apóstoles, la comunión se basa en tener el mismo anuncio. No hay comunión cuando perdemos el mismo anuncio.
Pero hay algo que ocurre no solamente en eliminar las diferencias, sino en atraer también a los que tienen el mismo anuncio. Esto es muy importante, vuelvo a leer el punto para aquellos que anotan. Anunciamos la vida para tener comunión unos y otros. La comunión que podemos tener como hermanos en la fe y con Dios unos a otros parte del mismo anuncio. Eso resuelve problemas de comunión. Che, pará. Esto no se trata de vos y de mí, se trata de Él. Entonces vamos a tener que calmar nuestras diferencias, calmar nuestros rencores, calmar nuestra manera de ver cómo hacerlo y decir, no, se trata de Él. Y si se trata de Él y tenemos el mismo anuncio, nuestros conflictos deberían de ceder. Pero no solamente tiene esa ventaja, sino la segunda ventaja de tener el mismo anuncio es que atraemos a los que tienen el mismo anuncio que nosotros. Es decir, se nos pega gente que tiene el mismo anuncio. Y yo oro al Señor para que se nos peguen esas personas a tu vida. No quiero personas que no tengan el mismo anuncio. Y en esto sonará un poco radical, sonará un poco tajante y fuerte, pero yo necesito que lo que se me pegue a mí y pegue a usted sea personas que tienen el mismo anuncio. Personas que dicen, no, pero pastor no conoce a Dios. Sí, pero dentro le fue instalado un anuncio, el anuncio de la vida, y se va a acercar a ti. Puedes levantar tus manos en esta mañana, por favor. Se van a acercar a ti personas que tendrán el mismo anuncio. Y yo oro, Padre, para que los próximos días, por la palabra, que se acerquen personas que tengan el mismo anuncio. Tal vez no lo saben todo, no conocen de pie a pie la Escritura, pero por dentro dice, tengo hambre de Cristo, pastor. Eso comenzará a suceder. Pero será natural, vendrá personas, yo tengo el mismo anuncio que vos, será natural, se añadirán personas, jóvenes, ancianos y niños que querrán anunciar lo mismo y se nos pega aquello que somos. Si yo soy rebelde, ¿se me van a pegar? Rebeldes, pastor. Si yo soy medio loco, ¿se me van a pegar? Pero si yo tengo el anuncio de Cristo, ¿se me va a pegar? Claro, si yo tengo hambre por su vida, por su presencia, se me pega gente que tiene el mismo hambre. Entonces el error más grande es, no, pero no tengo a nadie que piense como yo. Entonces, pero a ver, pensemos un poco, ¿en qué estás pensando? Facebook te lo dice toda la mañana. Claro, tendríamos que pensar que si que me está pegando a mí no es un problema mío, es un problema de lo que tengo adentro y capaz que no lo reconozco. Ojo, lo que se me está pegando es proporcional a lo que tengo dentro. Entonces dice uno, pastor, se me pegó alguien que constantemente traiciona y miente. Y acá tendríamos que ser radicales. Se me pega lo que yo tengo, atraigo lo que soy. Si yo tengo hambre de Cristo, yo voy caminando con ese hambre y me encuentro a fulano que también tiene hambre y los dos tenemos un hambre bárbaro. Y queremos más. Claro, entonces el asunto no es, ¡ay, Señor, deja de mandarme gente tan mal de la cabeza! Mandame amigos. No es mandame amigos, mandame relaciones o contactos de reino, como se dijo tantos años. No. Si yo me enfoco en mí, y yo tengo el anuncio de la vida, y dice Juan, yo lo que he visto y oído testifico para tener comunión. Yo voy caminando por la vida y mientras camino me encuentro con alguien que está en el mismo proceso y dice, sí, yo no estoy de todo bien, pero tengo hambre del Señor, y entonces los dos vamos a tener hambre. Entonces empiezo a traer un círculo alrededor mío, un círculo poderoso de gente que está pasando lo mismo, pero tiene un hambre de Dios. Tiene una pasión, tal vez está pasando las 1001, pero esas personas están cargadas de destino. Entonces el anuncio a mí me provoca que atraiga a personas que tengan lo mismo. Hermanos, verifiquemos cómo está nuestro altar personal para que se nos atraiga gente que tenga un buen altar. Pensemos, y hago un llamado también, refuercen los altares en sus casas. ¿Qué está pasando con la oración en sus casas? Reúnen a su familia. Y yo sí, pero pastor, uno de mis hijos, no importa, él se irá a la habitación, pero escuchará que alguien está llorando en él. Yo no quería orar con mi mamá, tal vez. Mi papá tampoco quería orar, pero yo la ancla de mi mente es verla arrodillada en la cama mientras limpiaba todas las mañanas, orando por cada uno de sus hijos.
Porque la oración de uno en el altar vale mucho más que todo. Pero no pierda eso. No, pero que nadie al final de mi familia quiere orar conmigo. No importa, ora tú solo. Ora tú solo para que sea cambiado el ambiente de tu hogar. Y el mismo anuncio repercutirá y algo hará en tu casa. Pero por favor, les cito, les exhorto, vuelvan a tener momentos de oración con su familia. Vuelvan a hacerlo. Erradiquen toda individualidad, tengan comunión en sus casas. Al tener un mismo mensaje se va a fortalecer nuestra comunión unos con otros. Segundo, para ir rápido en esta mañana. Segundo, el anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio. El anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio. Segundo, el anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio. Filipenses capítulo 3, si podemos ponerlo en pantalla, si me ayuda multimedia, si me ayuda Alessio, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, la Escritura va a exponer el detalle de cierta característica de hombre que es considerado enemigo de la cruz de Cristo. Mire con atención en su Biblia o aquí en pantalla. Como les he dicho, dice Pablo, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan, está hablando Pablo a la iglesia de Filipo y le escribe una de las cartas más amorosas, tiene un contenido de amor en su escritura, y dice: muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, por favor. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios, ¿qué dice acá? Deseos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pablo describe en la iglesia de Filipo una característica de estos ciertos hombres. Pero ¿cuál es el problema fundamental de estos hombres? Está aquí. Su destino es la destrucción. Y miren este detalle. Adoran al Dios de sus propios deseos. La Reina Valera y otras versiones van a mencionar y decir lo siguiente: el fin de los cuales será perdición, entre comas, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Al decir su Dios es el vientre, quiere decir que no participan de la comunión. Cuando a alguien se le convierte sus propios deseos, su propio ánimo, su propia idea, se convierte el Dios a su propia imagen, elimina el anuncio. ¿Por qué yo afirmo en esta mañana que el anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio? Porque la comunión, hermanos, necesitamos la comunión. Publicaba el día de ayer, lo quiero leer para ser exacto en lo que sentí. Sin lugar a duda, escuche por favor por un momento, sin lugar a duda, el anunciar se clarifica por la comunión. El me metí a solas con Dios es más peligroso que espiritual. No hay voz de Dios fuera del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo que el anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio? Porque el individualismo o el aislarnos genera una fábrica de anuncios personales. Genera una fábrica de anuncios e ideas internas que se me ocurrieron a mí y solo a mí. No, y lo digo con toda la autoridad que requiere la palabra. Decir palabras como: no, pastor, a mí se trata, es una relación directa que tengo con Dios. Eso, y lo quiero decir hoy, y si usted me da la autoridad como su pastor, tengo que corregir esto. No, yo tengo mi relación directa con Dios, pastor. Sí. Cada uno de nosotros podemos tener relación directa con Dios, pero para tenerla la tenemos que tener con el cuerpo de Cristo. No hay, y por eso vemos la evidencia de movimientos herejes, vemos movimientos de sectas, vemos movimientos de doctrinas no falsas, sino de doctrinas centradas en el hombre, cómo el hombre se enriquece, cómo el hombre es exaltado. Claro, porque no, yo solo y Dios, y no tiene un marco de comunión que pueda decirle: no, estás equivocado, vos sabés. En esto la está pifiando, y con todo el respeto y con toda la honra y con todo el cuidado,
Pero la comunión preserva la vida de Dios, preserva el anuncio, para que el anuncio llegue del mismo momento y de la misma calidad con la cual fue enviada hasta el último oído y última persona. Tiene que haber comunión para que preserve. Es decir, nunca jugó el teléfono descompuesto. Si lo hiciéramos hoy, y le digo a la pastora Marcela una palabra, llegaría hasta Karen cualquier cosa. Porque empezamos a decir una cosa cada uno. Pero ¿cómo hacemos para que eso? Porque no es el individualismo. Es decir, bueno, ¿qué se dijo? Se dijo la palabra hola. Bueno, y al estar juntos, preservamos que no se cambie. Cuidamos que no se altere el anuncio. No, pará, te estás equivocando. No es eso que estás diciendo, no es hola de mar, es hola de saludo. Entonces nos vamos cuidando. Es como que hubiera 4 o 5 personas acá alrededor y Dios da una palabra, y la palabra que Dios da, el anuncio que Dios da, lo vamos cuidando. Mira, yo veo esto. Cada discipulado no es un estudio. Cada discipulado que tenemos como casa ya es algo que nos tiene que caracterizar. No es, bueno, vamos a sacar una planilla, hoy nos toca hablar. No. Cada discipulado, cada mesa es una mesa confrontativa. Bueno, ¿qué estás entendiendo de Cristo? ¿Cómo la palabra afectó tus días? ¿Qué pensás de esto? Y yo no lo veo igual. Cada miércoles de mesa es un aporte, es sentarnos a la mesa, construir juntos. Porque la voz de Dios no está en una persona, la voz de Dios está en el cuerpo de Cristo. Y se cuida en el cuerpo de Cristo. No se cuida en la oficialidad de la voz de Dios. La oficialidad de la voz de Dios no la tiene un vicario de Cristo. La oficialidad de la voz de Dios la tiene el cuerpo del Hijo de Dios. Antes fueron hablados por sus padres los profetas, pero ahora Dios ha hablado por medio del Hijo, en quien constituyó heredero de todo. Ahora, el anuncio entonces, en segundo lugar, nos preserva del falso evangelio. Hermanos, el individualismo grita la autosuficiencia y nos vuelve a poner una dimensión de caída. No, yo puedo. Sí, usted puede, pero en Cristo. Hoy en día la motivación de un coach profesional es todo lo puedo, vamos, todo lo puedo. Pero nos olvidamos de que en Cristo nos fortalece. Sí, todo lo podemos, tampoco vamos a andar amargados por la vida, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro. Pero no hay nada peor que la autosuficiencia. No, yo me voy a levantar solo, pastor, yo puedo. No, error. Hemos tenido conversaciones con mi esposa y aprovecho que se retiró. No, anda tranquila. Aleluya. Sí, el primero habla despacito. Claro, el primer año casado, no le cuenten, por favor, esta parte cortala porque espero que no me va a retar en mi cumpleaños. Y ya a esta altura de la vida puedo decir cualquier cosa, no me vengan con, ya no me voy a cuidar. Si le vota bien a todos, si no. En serio, el primer año ella me decía, yo necesito estar sola. ¿Nunca le pasó algún matrimonio? No sé si al hombre, déjame solo. Déjame, ya se me va a pasar, déjame solo. Y yo le decía, amor, no, yo voy a estar acá al lado tuyo. Pesado. Amor, yo voy a estar al lado tuyo, No, yo necesito estar sola porque yo voy a estar al lado tuyo. Me callaré la boca, estaré haciendo pero estaré al lado tuyo. ¿Por qué? Porque alguien solo se pregunta y se responde solo. ¿Sí o no? Se comportó muy mal Daniel conmigo. Sí, la verdad que sí. Dios, ¿me has abandonado? Sí, me has abandonado. Claro, porque alguien que está solo se pregunta y se responde solo. Y eso en el evangelio es grave. Es peligroso, es dañino, es tóxico. Porque es yo y Dios. Entonces me respondo las locuras. Sí, yo y Dios. Obviamente cerrada la puerta, hermano, pero no nos olvidemos de que hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí estaré yo. El cerrada la puerta es un vínculo de intimidad donde Dios baja diseños, planos, pero esos planos ahora vienen a la hermandad, vienen a la comunión. ¿Qué viste vos? ¿Qué vi yo? ¿Qué vi? Porque si en algo tenemos que entender, no hay verdades absolutas. La verdad absoluta se construye en el cuerpo de Cristo y cada uno forma una parte importantísima en el cuerpo de Cristo, pero de en serio abandonemos la autosuficiencia.
Abandonemos el yo solo puedo, yo me voy a levantar, ya voy a salir de esta. Sí, pero para eso está el cuerpo. Hermanos, eso, y quiero que quede bien grabado a los que lo van a ver este mensaje, eso no es el mensaje bíblico. Más del 90% de las cartas apostólicas marcan esta idea, los unos y los otros. Los unos y los otros. Ámense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. Predíquense los unos a los otros. Si nos olvidamos de los unos a los otros, estamos cayendo en un error bíblico. No en un error que se me ocurrió a mí mostrar, sino en un error bíblico. Es muy peligroso aislarse. Palabras como necesito estar solo, déjame pensar solo. Llegando a conclusiones personales, llegando a inventar cosas de alguien que a lo mejor nunca lo dijo, nunca lo pensó. Pero todo eso se maquina. El gran enemigo de los hijos de Dios es una mente aislada, es una mente que no pertenece a un ámbito de comunión. Necesitamos a los hermanos. Puedes decir al que está a tu lado, te necesito. Vamos, sí, te necesito que lo crea, porque si no, no lo cree. Vamos a ir apurando, pero tampoco quiero perder algunas cosas en el camino. Pablo dice que estos son enemigos de la cruz. Los que se aíslan del cuerpo son enemigos de la cruz, porque no consienten el peso de los efectos de la cruz, que fue darle voz al cuerpo. Venida la cruz, el anuncio se hizo corporal. Solamente lo leo porque no quiero perder nada y quiero que quede grabado. Un profeta que no está sujeto a un cuerpo es un peligro impresionante. Apóstoles, pastores, maestros, sin un presbiterio de hermanos, son armas andantes por el camino. Líderes, ministros, sin un círculo de asamblea de hermandad, se vuelven peligrosos para el anuncio. Es decir, el anuncio es estorbado cuando nos aislamos. El anuncio entra en una decadencia, pierde poder, pierde la sustentabilidad de un avivamiento. ¿Por qué ningún avivamiento, por más que fue glorioso en su época, perseveró? Simplemente porque fue focalizado en el mover de una persona o de un ministerio, pero no de la iglesia. Pero quiero creer que en los próximos meses, años, alguien puede levantar su mano. Quiero creer que en los próximos meses y años el avivamiento será sustentable, porque será un avivamiento de la iglesia. Y no será de hombres o de mujeres o de ministerios, sino de la iglesia, del cuerpo maravilloso de Cristo, que está trayendo el Tikkun Olam, la restauración del Dios eterno, y ¡pum! Y darle una mecha a un mundo que cada vez se está rompiendo más. Pero eso no partirá de nuestras imágenes personales, ni de gente aislada que dio algo puntual, sino del cuerpo de Cristo que reconoce cada una de sus partes. Para cerrar algunas ideas, el anuncio por medio de la comunión genera gozo. Anótelo, el anuncio por medio de la comunión genera gozo. Primera de Juan capítulo 1, verso 4. Primera de Juan capítulo 1, verso 4, dice y señala las Escrituras: estas cosas os escribimos. Si lo podemos poner en pantalla, por favor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La NBI dice lo siguiente: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea como... Las personas más felices de la tierra son las que tienen comunión. Nadie me pone, no, yo vivo feliz solo. Sí, pero el hombre fue creado por Dios para ser un hombre y una mujer sociable. No estoy diciendo con esto pasar todo el día tomando mate, hablar mal de la gente. Como vieron, cuando ya se terminó el tema empezamos a hablar mal de alguien. Empezamos bien, no, que está lindo el clima, sí, que usted fue el trabajo bien. ¿Te enteraste lo de fulano? Y ahí se volvió picante. Ahí se puso linda la conversación. Empezamos bien, empezamos ahí, ya cuando... No estoy... Y vamos a redefinirlo, porque comunión no es solamente estar 24 horas juntos, no, porque nos falta comunión, nos falta coinonía, no. Comunión es tener el mismo anuncio. El mismo anuncio me hace uno con mi hermano, caracteriza mi comportamiento.
Caracteriza que la voz de Dios me está hablando lo mismo. Entonces, al pasar tiempo en su palabra, orando, o tal vez riéndonos, tomando un café o comiendo una hamburguesa, yo estoy viendo a Cristo en mi hermano y estamos hablando la vida real, pero en un momento hay un enriquecimiento de la vida. Fluye la vida, corre la vida, estamos charlando de cualquier cosa, pero hay una vida, hermano, que corre. Salgamos un poco del termo y digamos, yendo al cine también veo a Cristo. Comiendo juntos veo a Cristo, riéndonos lo veo a Cristo. Lo veo, porque hay un fluir de la vida, Claro, pero la religión y la dimensión de la caída nos ofreció un estándar de evangelio. No hay que hablar esto, no hay que hablar del otro, no podemos reírnos, no podemos hacer tal cosa, no podemos hacer tal cosa. Pero en el corazón el deseo estaba en el pecado. Pero Dios está levantando y Dios lo está haciendo. Dios está trayendo una pureza en la comunión. Está haciendo una limpieza en las aguas de la comunión, donde todo lo que parte del mismo anuncio se va preservando y purificando. Por favor, escuche lo siguiente. Diga conmigo, vuestro gozo sea cumplido. Otra vez, vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra Juan la extrae de la boca de Jesús. Jesús dijo, lo digo rápido, Juan capítulo 15, verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, verso 24, hasta ahora nada pidieron en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 17, verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es decir, Jesús todo el tiempo les decía, es necesario que el gozo de ustedes sea cumplido. Y la palabra gozo cumplido es gozo completo. Nadie puede en toda la faz de la tierra tener gozo completo si no experimenta la comunión con sus hermanos. Y esto es una verdad bíblica. No hay completo gozo si no podemos charlar, mirarnos a los ojos y conocernos. Hermano, no podemos, y se lo digo ahora como pastor, no podemos no saber a qué se dedica mi hermano. Si en el marco de 50 personas que afectamos recurrentemente entre reunión tras reunión o entre semanas de discipulado no conocemos a qué se dedica mi hermano, o cuáles son sus necesidades, o cuáles son sus virtudes, o cuáles son sus dones, estamos cayendo en un error de eclesia. No puede ser. Por lo menos quiero saber, y es hacia dónde trabajamos como casa. Eso no es lo que somos. No es lo que somos. Nosotros no entramos como si esto fuera un espectáculo por la puerta y nos vamos porque terminó el show. Nosotros estamos en comunión. Participamos en comunión. Sé cuáles son las necesidades de mi hermano. Sé cuáles son las virtudes. Sé para qué Dios lo llamó. Sé cuáles son sus dones. Sé cuál es la gracia que Dios depositó. Porque el conocernos implica también conocer a Dios. Y el gozo se va cumpliendo en nuestra vida. Alguien me dice, pastor, he experimentado momentos de mucha tristeza. ¿Quieres experimentar el verdadero gozo? Séntate a hablar con tus hermanos. Es algo espiritual. El gozo no es felicidad. El gozo no es felicidad. La felicidad prorrumpe en el alma. El gozo prorrumpe en el espíritu. La felicidad es el traslado emocional de un alma que tuvo placer por algo. La felicidad es lo que puede ofrecer de manera efímera cualquier tipo de religión o ideología humana. En búsqueda de la felicidad, estoy buscando felicidad, quiero ser feliz. Claro, pero las personas que son felices tienen momentos de felicidad efímera, pero hacia el plano de la comunión no nos da felicidad como cuando salió con un grupo de amigos a tomar algo. No, vamos con unos amigos del colegio, del trabajo o de la vida a comer algo. Sí, tenés felicidad, pero muchas veces, séme sincero, muchas veces volviste de esos encuentros a tu casa vacío, roto, no te generó nada, solamente tomaste algo y hablaste de cualquier pavada. En cambio, cuando estoy con mis hermanos, cuando estamos como amigos en el reino, con vínculos en el reino, charlamos, propiamos, pero hay un fluir de gozo, diga conmigo, gozo, empiezo a experimentar, salí de esta conversación, pero no sé, hablamos de cualquier cosa, pero tengo algo, pastor, tengo un gozo como que, gracias, qué bueno que estuvimos juntos, porque hay gozo cuando estoy con alguien que tiene mi misma sangre.
Se tienen que acabar conversaciones hostiles, rotas, carentes de poder. Y ya no sabemos de qué más hablar y bueno, nos vamos. No. La comunión no podría estar horas. Dice que la iglesia primitiva partían el pan todos los días en las casas y en el templo y nosotros no podemos convivir por lo menos 2 horas. Ahí habría que prestar atención un poco más a las Escrituras. Porque si no estamos despedazando las Escrituras y tomando lo que a nosotros nos gusta y lo otro lo despojamos. Si tenemos tiempo para ver series, televisión, novelas, salir, si tenemos tiempo para trabajar, si tenemos tiempo para ello, no digo tiempo en el templo, digo tiempo de comunión. Esto es serio porque Hebreos capítulo 12, para cerrar la idea, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, verso 2, parece que la idea de Juan sugerir, escuche esto, la idea de Juan parece sugerir que sin la doctrina correcta sobre Cristo es imposible disfrutar un gozo pleno. Hebreos capítulo 12, verso 2, texto súper conocido, pero al cual tenemos que hacerle un énfasis en el gozo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual ¿por el qué? Gozo puesto delante de él, mire la Escritura, y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Por el gozo que le esperaba soportó. Hermano, no podemos vivir una vida sin esperar que detrás de lo que está pasando ahora en mi vida me espera el gozo. Detrás de los conflictos que pudiera o no haber en mi vida me está esperando gozo, no me está esperando felicidad. Cristo no es una felicidad momentánea, Cristo es un gozo completo. Por eso Jesús a cada rato decía, yo hago todo lo que hago para que su gozo sea completo. Las personas que tienen un gozo completo pueden estar tristes, pastor, sí, pueden estar tristes, pero su tristeza no modela sus convicciones. Sí, pueden llorar, pastor, todo me fue mal esta semana, pero no modela, entonces ya no sigo a Dios porque todo me fue mal. Claro, una persona que vive feliz, Dios lo bendice y está feliz. Dios parece que algo no le funcionó bien y está triste. Triste, feliz, triste, feliz. Es una persona que vive en una dicotomía, una persona dual, una persona bipolar en las emociones, pero alguien que está en comunión. Puede pasar momentos de lágrimas y de tristeza, pero tiene un gozo adentro que es como una lámpara que lo sostiene en los momentos más oscuros de la vida. Hay un pequeño fueguito ahí que está con una llama hasta en piloto automático que dice, no te rindas. Que dice, por favor, no te rindas, sigue. Sigue. Por eso Jesús tomó tiempo en decirle, yo necesito que su gozo sea completo. Yo no puedo tener gente cerca de mí que no experimentó el gozo completo porque siempre va a esperar satisfacción personal. Como hijos de Dios somos laburantes para completar el gozo de otros. Somos gente que trabaja para que otros experimenten el gozo, no la alegría. Yo no vengo como pastor a darle alegría a usted. No venimos como ministros, maestros, apóstoles a darle alegría a la gente y hacer, bueno, vamos a hacer. No, venimos a laburar para que usted experimente el gozo del Señor. Porque como dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué significa? Esa me puede ayudar, o Juan, o quien sea. ¿Qué significa que el gozo de Dios es mi fortaleza? Significa que el gozo en mi vida, míreme aquí, está generando una muralla a tu favor, mujer, a tu favor, varón. ¿Qué es una fortaleza? Es un muro, no antemuro, es un imperio. La fortaleza es lo que se usaba en los pueblos primarios y en las guerras épicas de la historia para cuidar los pueblos. Y tú piensas que tu seguridad privada, y tú piensas que tu dinero en el banco, y tú piensas que tu carrera es tu fortaleza. No, bendito sea el Señor, que mi fortaleza es el gozo del Señor. ¿Y cómo hago que mi gozo sea completo, pastor? Dándole gozo al Señor. Porque no dice, mi gozo es mi fortaleza. Leamos bien la palabra. No dice, mi gozo, cuando yo tenga gozo, pastor, yo voy a sentirme realizado y voy a estar cubierto. Dice, el gozo de él.
Es decir, cuando mi Señor experimenta el gozo de parte mía, se está creando una fortaleza alrededor mío que me convierte en un hombre, en una mujer indestructible. Tirá con todas las flechas que quiera, pero no van a poder atravesarme porque ya me atravesó la cruz. Decí todo lo que quieras de mí, difamar, hablar, pero yo tengo una fortaleza que no me pueden penetrar. Pero ahora esa fortaleza es producto de la comunión. Es producto de los unos y los otros, los unos y los otros, los unos y los otros. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu y Él los consuele. Y en esa consolación está la comunión. Hermanos, anunciando la vida de lo que hemos visto y oído, en nosotros se empodera el mensaje. En segundo lugar, también dijimos que el anuncio en comunión nos preserva del falso evangelio. Y en tercer lugar, que el anuncio completa nuestro gozo.